El ejercicio de distorsión es un ejercicio que forma parte del tema de la percepción de la imagen que se trabaja durante el tercer trimestre. Es un ejercicio que sirve de introducción a este tema. Básicamente consiste en elegir una imagen de un tamaño suficientemente grande y después recortarla en piezas de la forma que nosotros queramos y después colocar estas piezas separadas entre sí o desplazadas para crear una imagen diferente. Como se puede ver en los diferentes ejemplos que os pongo de este ejercicio, hacer la distorsión puede tener motivos diferentes. Por ejemplo, en esta en la que se ve un coche que está la mayor parte del entero, pero la parte de delante está distorsionada, lo que se hizo fue recortar esa parte en diferentes tiras de diferentes grosores y después eliminar algunas y los siguientes colocarlas de forma desplazada. Con esto se consiguió dar una sensación de que la parte de delante de ese vehículo estaba aplastada. Otras distorsiones no tienen un objetivo de dar otro significado a la imagen, simplemente es un juego de desplazar o de eliminar elementos de esa fotografía para hacer que sea casi irreconocible por el espectador. Lo que voy a valorar sobre todo en este trabajo es que el recorte de las piezas se haga con precisión, que si separáis las piezas unas distancias, estas también estén más o menos pensadas y que en la distorsión haya una idea de fondo de lo que queréis conseguir con ella. En este otro ejemplo, la idea que hay detrás es más compleja porque se trata de una distorsión radial en la cual se distorsiona totalmente la imagen, aunque se sigue percibiendo lo que es. Las piezas están muy bien cortadas, también están muy bien colocadas y todo esto hace que sea un buen ejemplo de una distorsión bien hecha y bien pensada.